Muy buenas tardes, familia Villantina. Mi nombre es Marta Isabel Vargas y soy la mamá de Alan Leito. Muy buenas tardes, familia Villantina. Mi nombre es Jesús y soy el papá de Alan. Les presentamos nuestro lindo cocodrilo amarillo dentro del pantano verde. Se presentó Alan Leito. Bueno, después de esta pequeña presentación de mi familia y continuando con este video, quiero agradecerle primero a Dios por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Segundo, agradecerle a la profesora Adriana por tan magnífico proyecto. De mi parte, pues vas a recibir todo el apoyo. Y tercero, decirle a las familias, a los papitos, que no es fácil tener un cocodrilito amarillo en semejante pantano verde. Y también invitarlos a que ojalá este proyecto llene todas sus expectativas. Y bueno, sin más preámbulos, voy a contar mi historia. Antes de que existiera el cocodrilito amarillo, existía el cocodrilo y la cocodrila. Nosotros nos conocimos por intermedio de mi hijo, con Jesús Alberto, hace más o menos 7 años. Yo conozco a Jesús, él es un chico joven, eh, agraciado, muy colaborador, una persona, un ser humano con unas virtudes y unas cualidades inmensas. Nos conocimos, entramos a una amistad, luego de una amistad vino algo más personal y luego pues ya vino algo más íntimo. Toda esta relación pues fue algo muy cauteloso y fue algo muy de los dos, algo como una aventura para los dos. Pasa el tiempo y nace mi nieto nace en la misma fecha de mi cumpleaños y pasa un evento que pues yo me traje ya nosotros ya vivíamos con Jesús Alberto en el mismo apartamento, pero totalmente separados. Y cuando ya nace mi nieto, pues ya en el apartamento era mi nieto, mi hijo, mi nuera, Jesús Alberto y yo, pues mi hijo se pone algo histérico por muchas cosas y resultamos en discusión. Cuento esta historia porque esto es previo a mi embarazo. Después de esta discusión, pues mi hijo se va, luego se va mi nuera, se llevan a mi nieto, no me lo dejan ver. Entonces yo decido retomar mi vida personal y digo, bueno, no me dejan ver a mi nieto, mi hijo está molesto conmigo. Yo con Jesús Alberto pues estoy viviendo una aventura muy bonita, pero pues sabía que por la diferencia de edad no iba a llegar a ningún futuro. Entonces decido a ponerme a ahorrar. Quería pagar un crucero, viajar por el mundo, empezar a conocer gente. Esa era mi expectativa de vida en ese momento. Pasado el tiempo, pasado más o menos 15 días, después de que discuto con mi hijo y que no me deja ver a mi nieto, empiezo a tener síntomas de embarazo, como es la pérdida de la regla. Eh, pues llega una amiga, estábamos con Jesús Alberto en el comedor, me acuerdo tanto, y mi amiga me dice que yo tenía los ojos brillosos, que el cabello no sé qué, que la piel, eso la tenía perfecta, que qué me pasaba, que qué me estaba haciendo. Yo le dije, no, nada, debe ser la angustia, debe ser el tema de mi hijo, debe ser el tema del trabajo. Entonces ella me dice, no, amiga, tú tienes algo raro. Entonces le dije, oye, mira, a mí no me ha llegado la menstruación. Entonces me dice ella, amiga, tú estás embarazada. Le dije, no puede ser. Bueno, me fuimos a comprar la prueba de embarazo y cuando vengo y me la hago en la casa, efectivamente salió la rayita, la crucecita. Eh, para nosotros, me acuerdo tanto que en el comedor Jesús se puso las manos acá, decía, no, pero si yo no puedo embarazar, no, pero qué va a decir su familia, no, pero pues si es mayor, ay, qué va a decir mi familia, no, pero yo hace rato que no, ay, se nos vino a la mente mi hijo mayor. Mi amiga gritaba de gozo, ay amiga, felicitaciones, te voy a colaborar, no te preocupes, no sé qué. Yo totalmente anonadada, callada, o sea, quedé, mejor dicho, estasiada. Después de esto, él en esta noche me dice, Jesús Alberto, en esta noche mi amiga se va,
y él me dice estas palabras que siempre las recuerdo. Se me para él al frente y me dice, señora Marta, tenemos que hablar. Y yo le digo, ¿de qué? Y él me dice, de mi hijo, de una vez, de mi hijo. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Cuál hijo? Y me dijo, lo que usted lleva ahí es mi hijo. Y yo tengo todo el derecho a conocer a mi hijo. Si usted piensa en abortar o piensa hacer otra cosa en mi vida, créame que yo la demando. Para mí esas palabras fueron, oh, Dios mío, aquí qué pasó. Sin embargo, pues esa noche no pude dormir, me empecé a hacer mis chequeos médicos y efectivamente estaba embarazada. Decidí por Dios y por todo lo que estaba viviendo en ese momento, por eso para mí era muy importante contar el episodio de la discusión con mi hijo. Por todo lo que estaba viviendo en ese momento, tomé la decisión de tener mi hijo, porque es mi responsabilidad. Tuve mi bebé, empecé mi embarazo, un embarazo tranquilo, un embarazo que quiero mostrarles acá. Yo llevaba pues todo mi historial médico, ya aún pues lo conservo. Yo me hice, en total para mí fueron 14 ecografías en todos mis controles. Iba con ecografía, todo salía perfecto. Me hicieron una ecografía de detalle donde me tomaban la somnolencia nucal, que es esta distancia de acá. Quiero pues dejar claro que cuando yo inicié mi embarazo, yo sí le dije a la doctora que si mi embarazo venía algún problema, yo no quería tener este bebé, porque yo trabajaba en empresas de salud, entonces yo conocía como el tema de tener un niño con alguna discapacidad. Conocí un niño con síndrome de Down, entonces yo le tenía como favor al tema, digámoslo así, porque pensaba muchas cosas respecto a estos niños, ¿no? También niños con autismo, entonces para mí ese era un tema bastante tedioso. Entonces pues yo, sin embargo, me cuidé, todo mi embarazo era una cosa pues perfecta. Acá quiero mostrarles, esta fue mi última ecografía, quiero mostrarles, esta es en 3D, prácticamente si ustedes se dan cuenta, todo venía súper bien. Esta ecografía me la hice prácticamente faltando 2 semanitas para que Alan naciera. Entonces todo era perfecto, todo venía bien, yo no tenía ningún inconveniente. Yo la verdad fui muy clara con Jesús Alberto y le dije, mira, tú eres el papá de mi hijo, yo soy únicamente la mamá. No me involucré con la familia de él para nada durante mi embarazo, todo era así, divino. Mi parto fue algo espectacular, fue un parto donde pues yo estaba acá en la casa, para esa época yo ya me había arreglado con mi hijo, entonces estábamos acá en la casa, empecé con los dolores, empezaron los dolores a las 10 de la noche, ya luego se iban aumentando, ya cuando era las 12 de la noche le dije, no Jesús, me voy para el hospital porque no creo aguantarme más. Llegamos al hospital, este muchacho corría, buscaba una silla de ruedas por todo ese hospital, me la consiguió, me entró, estaba entregando yo los papeles, una contracción, cuando me están tomando los signos vitales, una contracción, pero rompí fuente, eh, entonces ya obviamente me pasaron con la médica y me acuerdo que la médica hasta ahora me estaba abriendo la historia clínica y yo le decía, doctora, ya no puedo más, no puedo más. Y me dijo, ay, mamita, tienes que aguantar. Bueno, como siempre los doctores un poquito duros. Y yo le dije, no, es que me voy a hacer popó. Me dijo, mamá, súbase a la camilla. Entonces, y cuando me hizo el tacto, dijo, parto expulsivo, parto expulsivo. Llegaron 2 camilleras con otras 2 enfermeras, me subieron la camilla y en el transcurso del consultorio médico a la sala de partos nació Alan Santiago y Cocodrilo Amarillo. Nace Alan en un parto expulsivo, o sea, no sentí casi dolor. Yo llegué a la sala de partos sosteniéndome de la camilla.
Por acá me estaban canalizando, por acá me hablaban, el médico recibiendo el bebé. Fue una experiencia bastante, un poquito miedosa porque pues realmente fue todo muy rápido. A Alan lo, a Alan lo cambian, a Alan, eh, y bueno, me lo pasan, se lo pasan primero a Jesús Alberto porque Jesús pues estaba ahí, él estuvo ahí en todo el proceso del parto. Me acuerdo tanto que me gritaban, gracias por haberme dado ese ser maravilloso, Marta, te voy a agradecer toda la vida. Créanme que esas palabras para uno como mujer en un estado tanto de embarazo como en el momento del parto, eso es para nosotros, para nosotras mujeres es algo maravilloso, contar con ese apoyo. Eh, ya después de esto es cuando me pasan a mí a Alan, y yo a Alan sí lo noté raro. Eh, lo noté con sus ojitos rasgados, las manitos eran totalmente diferentes y dormía demasiado. Eh, Constantemente yo veía entrar y salir las enfermeras y no me decían nada. Entonces yo entré como en dudas y todo eso. Entonces, bueno, entonces yo empiezo a hacerle un chequeo general a Alan, empiezo a revisarlo, encuentro si sus ojitos y sus manos eran diferentes. En estas visitas que hacen los médicos llegó una fonoaudióloga y me dice que tenía que hacerle terapia de lengua para que él pudiera succionar y cogiera fuerza. Ella no me dijo nada, absolutamente nada. Las médicas, las pediatras que pasaban también lo revisaban y me decía, mamá, despiértalo, mamá, por favor, dale de comer, pero Alan no se despertaba con nada. Ya empezó a colocarse moradito acá. Entonces, en ese momento llega mi hijo y me dice, le digo, hijo, ¿tú qué ves en Alan? Y me dijo, sí, está algo raro. Entonces, a mí yo entré en pánico y al ratico pues llegaron y se lo llevaron directamente para la UCI. Alan entró más o menos con una diferencia de 8 horas después de nacido a la UCI por un riesgo metabólico y un riesgo de oxigenación. Alan empezaron a hacerle estudios porque pensaron que le hicieron un electrocardiograma para mirar si tenía alguna malformación congénita de su corazón. También hicieron un encefalograma para mirar si era una hidrocefalia. Ya después le hicieron muchos estudios. Ese mismo día, ya en la tardecita, llegó Jesús Alberto y me dijo, Marta, imagínate que me contaron que Alan Santiago nació con síndrome de Down, que fue por culpa suya por su edad. Yo en ese momento dije, trágame tierra, por Dios, yo no quería nada, no quería hablar con nadie. Para mí fue algo tormentoso, socialmente, económicamente, familiarmente, fue algo muy duro. Me dio depresión postparto. En esos días, pues yo salí de la clínica, Alan continuó con su hospitalización. Cuando me pongo a leer, a investigar y se me llena pues la cabeza de cosas, yo me imaginaba, y me disculpan de pronto si duele lo que voy a decir, pero pensaba que iba a ser un abusador, un ser humano que no va a funcionar sobre la tierra, que, que iba a ser un bobo, ¿sí? Un mongólico. Eh, Después de esto tuve muchas peleas de verdad con Dios. Le preguntaba por qué. Lloré muchísimo. Fueron llantos de toda la noche, todo el día. En este proceso ya por fin logro hablar con un pediatra. Le digo, mira, necesito que ya el niño llevaba hospitalizado como unos 4 días y le digo, mira, ¿por qué no me dices, doctor, qué pena? Me dice, ¿qué tiene mi hijo? Mi hijo ya pasó de UCI a UCI intermedia. Entonces me dijo, mira mamá, tu niño tiene características de una condición que se llama síndrome de Down, pero yo no te puedo dar ese diagnóstico porque ese diagnóstico lo da un examen
valga la redundancia, que se llama cariotipo tipo G. Entonces yo, la verdad, no entendía nada de lo que él me decía. Pero él fue un súper pediatra que me explicó punto a punto. Me dijo, mira mamá, es como si tú conoces un japonés, pero el japonés nace aquí en Colombia y nace con los ojos rasgados. ¿Tú de dónde crees que es? Y yo, pues de Japón. Me dijo, eso pasa con tu hijo. Tu hijo tiene rasgos de los niños con síndrome de Down. Entonces empezó a comentarme de la implementación de las orejitas. Ellos las tienen más atrás y más abajo que las de nosotros. Los ojitos rasgados, su nariz es pequeñita. La hipotonomía es que tú lo alzas y él parece un muñequito de trapo, todo desgonzadito. Él, todo desgonzadito, cianótico, o sea, por su problema de respiración, no oxigenaba bien, entonces se mostraba siempre moradito aquí la parte de la nariz. Y por su problema de corazón, porque pues Alan empezamos otro proceso que fue conocer su proceso médico. Ya después de esta, digamos así, ya con este diagnóstico como tal, ya con este diagnóstico y después de haber leído, después de haberme documentado, yo le dije a Jesús Alberto que yo no estaba preparada para este hijo y que yo lo iba a dar en adopción. Esa decisión fue tomada así. Fuimos donde la trabajadora social y la trabajadora social me dice, ¿usted está segura, mamá? Le dije, sí, yo estoy segura. Y me dijo, ¿y el papá? Le dije, él hace todo lo que yo le diga. Me dijo, bueno, mamá, te voy a dar esta semana para que te despidas de tu hijo y le pidas perdón. Pues yo llegaba a esa UCI terrible, yo lloraba y yo me preguntaba por dónde empezar. Bueno, esa misma noche me pasó un milagro, yo lo llamo un milagro, porque vino una tía de Jesús Alberto con el primo, muchacho de 15 años. En ese momento pues yo con ellos cero, como les comentaba, cero con la familia. Entonces él me dice estas palabras, el muchacho de 15 años me dice, doña Marta, usted lo que debe hacer es lograr sacar al niño del colegio, del hospital, porque créanme que aquí en mi familia lo que le va a sobrar es amor. Y pues hasta el día de hoy así fue, así ha sido. Yo al otro día no pude dormir, eso fueron cosas, también tuve una conversación con mi hijo mayor, que empezó a decirme que si yo me acordaba que una vez a él lo habían tratado mal en el colegio, yo que mejor yo me puse como una fiera completa. Entonces yo le dije, sí, hijo, pero pues sí, uno empieza a atar cabos y me dice, vea, yo no voy a ser capaz de ayudar a mi hijo pequeñito que es tan indefenso y que está ya en una UCI, y por este grande que yo he hecho de todo, ya a sus 19 años papá no quiso estudiar, bueno, infinidad de cosas, no voy a ser capaz. Entonces esa noche no pude dormir y al otro día cuando me levanté le dije, mira Jesús, la verdad yo no estaba preparada para un niño así, pero tampoco lo voy a dar en adopción porque es mi hijo. Y lo único que yo te pido a ti es que acá hay tres cosas. Uno, llenarnos de mucha fortaleza. Dos, de mucha plata. Y tres, de estar juntos. Entonces, si tú quieres estar con nosotros, bien. O si no, de una vez, coge tus cositas y te vas. Este muchacho me abraza, me besa y dice, no, Marta, yo lo que esperaba era escuchar eso de usted. Yo quiero quedarme con mi hijo. Yo sé por lo que usted está pasando porque sé lo que mi papá pasaba. Entonces yo, ¿cómo así que tu papá? Y ahí se descubrí que el papá de mi esposo tiene una niña con síndrome de Down, ya tiene 14 años. Entonces ahí empezó a bajar un poquito la culpa, porque pues yo me echaba la culpa de todo. Entonces yo decía, vea pues, bueno, fuimos al hospital, le dijimos a la trabajadora social y ella ya nos había reportado el bienestar familiar. La lucha
para tener la custodia del niño fue de una semana larga, de ir al hospital, de arranque para el bienestar familiar, de irnos para la casa. En el bienestar resolvieron dejar el niño con una familiar cercana y pues la verdad no teníamos a quién decirle porque como les decía, yo con la familia de Jesús Alberto nada, y Dios mío, y yo con mi familia, pues mi familia estaba en Tunja, entonces dije, no, ¿qué vamos a hacer? Resolví al final hablarle a la mamá de Jesús y decirle, contarle que lo que había pasado, pues no contarle. Yo le dije a ella, hola señora Alice, ¿cómo está? Porque ella me llamaba constantemente y me dijo que qué pasaba, que no le dejábamos ver al niño. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que él está harto enfermo, porque pues yo ya había mentalizado el tema de decir que había fallecido, pero bueno, no se dio, ya después la llamé, le dije que fuera, que la necesitaba, que ya le habían dado el permiso para entrar. Ella entró a la UCI y directamente habló con la trabajadora social, duró por allá adentro como 1 hora y media. Cuando esa señora sale, yo dije, ay Dios mío, esa señora me va a maltratar, me va a decir de todo. Pues no, la señora muy cordial me dijo que me iba a colaborar, eso sí regañó a Jesús, le dijo que era el colmo que él siendo tan joven, que siendo su primer hijo, que siendo su único hijo, él no pudiera tener los pantalones y la verdad que era para asumir la responsabilidad. Estas palabras me ayudaron muchísimo y empezó el proceso de sacar al hospital. Cuando el niño lo entregan, la trabajadora social con mi suegra, el niño, ellos lo entregan al bienestar familiar y yo con Jesús tuvimos que ir después. Llegamos allá como a las 8:30 y pasamos por trabajadora social, psicología, nutrición y el defensor de familia, todos los tres. El niño también pasó a chequeo médico. Eh, bueno, y ya cuando al final hicieron pues un consejo, digamos una reunión, todos estos profesionales, más mi suegra, más Jesús, y ahí nos dicen, mira, eh, el defensor de familia dice, yo no veo por qué esta mamá no pueda quedarse con su hijo. Es muy doloroso lo que le pasó. Y lo que le pasó a ella, el 99% de las mujeres que le pasan una situación como la que le pasó a ella, hace y toma esa decisión. Pero no veo por qué ella no pueda quedarse con su hijo. Entonces, eso sí me dijo, mira mamá, no va a ser fácil, va a ser un camino muy difícil, y yo lo único que le digo es que si usted ve que no puede, pues me dice, viene y me trae el niño y no va a haber ningún problema, yo no la voy a juzgar, yo no la voy a regañar, yo no le voy a decir absolutamente nada, porque entiendo por lo que está pasando. Es muy doloroso cuando todo viene tan perfecto, de un momento a otro tener una noticia tan difícil de asimilar. Me dijo que usted va a tener la custodia de su hijo, o tuvimos la custodia, llegamos acá como a las 2 de la tarde, y pues llegamos inicialmente a la casa de mi suegra porque ya pues nos tenían la bienvenida y empezó a llegar toda la familia de Jesús Alberto. La familia de él es bastante numerosa, la mía es más pequeñita, y empezó el desfile, que la prima, que la sobrina, que la tía, que el tío, bueno, toda la familia, regalado este niño hasta lo más no poder. Ya llegando a la casa, ya con él pues se llena uno de un gozo maravilloso. Ya empecé a acomodarme, ya empezar un poquito a conocer más de la condición. Eh, Algo curioso que no les comenté y es que Alan no succionaba pecho durante todo el proceso, y cuando yo decidí no darle una adopción, él empezó a succionar pecho. Entonces fue una experiencia súper linda. Eh, ya después yo dije, bueno, yo tengo que empezar por algún lado. Entonces, cuando dije, bueno, ¿cómo me organizo? Entonces me enfoqué en su parte médica. Esta es prácticamente parte de la historia clínica porque por allí tengo otra guardada. Empecé a mirar qué era la condición, por qué se daba. Entonces empecé a visitar a diferentes especialistas. Está el de bebé, ahí está el de bebé.
a conocer un poquito pues de la condición como tal, adquirir mucho conocimiento. Hay un, hay un escrito que he visto que una madre con un niño con discapacidad se vuelve abogada, médica, fonodióloga, terapista, fisioterapeuta, otorrino, otóloga, hasta cirujana se puede volver, porque empieza uno a conocer del mundo médico y terminologías que uno obviamente ni entendía. Empiezo a organizarme, entonces descubro que Alan tiene un ductus pequeño. Se le hizo su examen de cariotipo, o efectivamente el Instituto de Trisonomía se le llama trisonomía 21, porque el cromosoma 21 tiene un cromosoma de más. Entonces ya me empezaron a explicar cuáles eran por qué se daba la condición. Uno de los factores que se da la condición era por mi edad, porque ya mis óvulos empiezan a envejecer con la edad. Otra que yo sí estoy más que segura que es algo genético. Pero bueno, no quise seguir indagando más sobre el tema, más me enfoqué como en la parte médica de Alan. Entonces empezamos a mirar cardiología. Él tenía un ductus pequeñito, se le cerró gracias a Dios solito. Tuvimos un problema de endocrino, la tiroides, estos niños tienen la tiroides muy alta y tienen que ser medicados. Alan pues todavía, nosotros tenemos 3 tipos de tiroides y de las 3, la que es más delicada no la tiene normal, la tiene súper bien. Su proceso terapéutico, con Alan hay que ir 2 veces a la semana, de 8 de la mañana a 11 de la mañana a Corporación Síndrome de Down. Eso es lo que yo le agradezco mucho a mi EPS, porque empezar el proceso terapéutico con los pares, con los iguales, es maravilloso. Conocer de la condición, conocer papitos que tienen sus niños con síndrome de Down, es algo que es un mundo totalmente diferente. Entonces, esta tareita nos toca los martes y los jueves, 2 veces a la semana. Alan, por su problema de que yo no le hacía los masajes de la boquita, entonces yo no lo alimentaba bien. Alan pasaban 4 o 5 horas sin comer y como él dormía tanto, pues yo consideraba que eso era normal. Él tuvo un problema, una esofagitis grado tipo 2, que tuve Secretaría de Salud encima, porque Alan entró a una desnutrición crónica, y preciso era la época de los niños de La Guajira que murieron por desnutrición, entonces fue bastante tedioso el tema. Entonces tuvimos Secretaría de Salud encima, menos mal yo tenía todo esto organizado porque ellos me pedían de todo. Alan tuvo que tomar leche especial, cada tarrito de esa leche costaba 70.000 pesos. Yo dentro de mi ignorancia no sabía que tocaba hacer un proceso de su certificado de discapacidad y que con ese certificado él era exento de pago. Todo conlleva a un proceso. No es fácil, papitos, no es fácil. Tuvimos también que ir a hematología porque estos chicos, su sangre, por tener un cromosoma de más, trabaja más rápido. Entonces ellos les puede dar una cáncer de la... Ay, se me olvidó ahorita en este momento. Tuvimos, esto sí, muchísimas hospitalizaciones con Alan. Fue año y medio prácticamente en hospitalizaciones por bronquiolitis, por bronquitis, mejor dicho, y tuvimos una grave, que fue una neumonía. Controles con neumóloga, que todavía yo sigo en controles con ella, porque Alan tiene o tenía una apnea del sueño. Apnea es que cuando duerme, él no oxigena, entonces puede quedarse muerto. Entonces, básicamente nos tocaba ponerle oxígeno de noche. Este proceso nos tocó ir al otorrino, al otólogo, y allá hasta que por fin decidieron operarlo. A Alan le sacaron la apnea.
perdón, la adenoides, y ya con esto, pues ahorita al transcurso del tiempo, él ha mejorado muchísimo, ya no ronca, de vez en cuando duerme con la boca abierta, la oxigenación está muchísimo mejor, pero te cuento, pero casi llevamos 5 años en ese proceso. Tuvimos proceso de oftalmología y optometría, que afortunadamente pues Alan está muy bien. Ortopedia, si él utiliza plantillas para los pies. Otología, él le revisó los oídos. El otorrino, pues como les comentaba. Estuvimos también en psicología con él, pues en corporación también asistimos a psicología. Para el manejo de cómo manejarlos a ellos, aprender a enseñarles pautas de crianza a nuestros hijos. Totalmente, todo es diferente. También tenemos acá un programa que se llamaba Programa Síndrome de Down y los exámenes. Cada 6 meses yo tengo que estar haciendo exámenes médicos de hemograma Alan, del tema de la tiroides, la ferratina, tengo que estar revisándole a él mucho la sangre por el tema de hematología, por el tema de endocrino. También unos exámenes súper rarísimos, como una polisonografía de sueño. A él hicieron 3, le ponen cables por toda su cabecita. Bueno, son experiencias bastante duras. Ecografías, bueno, una cantidad de exámenes que pues aquí les muestro prácticamente esto para mí es mi vida, esta carpetica, porque con esta he podido, voy a los médicos y es mi vida entera. ¿Qué les puedo decir a la actualidad? Es una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo es muy enriquecedora. Yo tengo amigas actualmente, personas que nos colaboramos entre sí. Tengo muchas expectativas con Alan. Yo quiero que Alan sea artista. Le veo todos los dotes de ser un gran artista. Yo quiero que mi hijo sea aceptado en una sociedad, que sea independiente, que sea muy feliz, que sea muy feliz. De Alan les puedo decir, es un niño amoroso, es un niño cariñoso, ama sin discriminar a nadie, es un niño con un carácter bastante fuerte y definido, me encanta eso. Es un niño con una aura tan especial, tan encantadora, que todo el mundo se enamora. Bueno, yo les quiero dejar pues, por último decirles una frase que vi alguna vez y dice que cuando yo nací, un niño con discapacidad dice que cuando yo nací, mi papá y mi mamá no sabían qué hacer conmigo y ahora no sabían qué hacer sin mí. Bueno, familia, muchas gracias, espero que les haya gustado mi historia. Adiós.